acostumbra a ser el típico silencio crítico, en el cual yo tengo que decir, bueno, esta tarde tenemos la presencia de César Rendueles, José María Ripalda y Montserrat Galcerán, en una sesión muy divertida que se hablará de libertad, justicia y praxis. Y el Estado. ¿Y si preguntaremos nosotros al público? Bueno, funcionarían las respuestas. Digo, no sé. ¿Ves? Ahí Lo que pasa es que no se me va a oír de ninguna manera. Acércate si quieres. A mí no se me oye eso. Hasta que esté el micrófono. Vale, pues usted toca. ¿Se oye ahora? Sí. Algo de espaldas. Lo siento. Pregunta para Jacobo. Dos preguntas. Una de aclaración. ¿Podrías precisar la noción de historia como ciencia, dado que no hay leyes de la historia, sino leyes en la historia? Las leyes en la historia son las que fijan las teorías económicas, las teorías sociales, es decir, las ciencias sociales. Entonces, ¿qué es la historia? Es una comprensión de todo eso y, por tanto, interpretación, y, por tanto, no hay predicción. No hay profecía, pero tampoco hay predicción. ¿O qué? Y otra pregunta está ya más allá de Marx. Te pregunto a ti. ¿Crees que podemos seguir operando con la noción de antagonismo de Marx? Es decir, entender el antagonismo, el conflicto en clave de lucha de clases solo, hoy, nada más. Bueno, en cuanto a la historia como ciencia, vamos a ver. Cuando nace la idea de la historia como una ciencia del espíritu, una parte de las Geisteswissenschaften, esta idea de ciencia no tiene nada que ver con el concepto de ciencia que se ha ido construyendo de Galileo en adelante, evidentemente, sino que más bien recogería algo que Aristóteles había señalado en su poética. Es decir, cuando Aristóteles dice que la poesía es más universal que la historia, porque la poesía se ocupa de sentimientos que son universales, en tanto que la historia se ocupa solo de hechos particulares, contingentes, etcétera, etcétera. Bien, entonces, esta tesis, es decir, en definitiva, y dicho con un lema de la tradición, ciencia non est de particularibus. Y para el propio Aristóteles la ciencia máxima es la teología, porque se ocupa del ser máximamente universal y necesario, que es el theos. Bien, las Geisteswissenschaften y en general la filosofía del siglo XIX, en el marco de sus diferentes historicismos, recupera esta idea. Pero viene a decir, sí que cabe ciencia de lo particular, pero una ciencia muy especial, que en lugar de buscar la explicación científica, explicar científicamente es subsumir un hecho bajo legaliformidades, lo que hace es intuir empáticamente pues individualidades y particularidades. Entonces, Ranke, a su vez, un gran historiador positivista alemán, dirá hay que historiar wie es eigentlich gewesen, es decir, como realmente ocurrió, estos hechos irrepetibles y de los que no cabe una explicación en sentido fuerte. Claro, esto diluye la inteligibilidad histórica, evidentemente, y entonces, pues, lo que cabe. Eso, pues, ha dado buen resultado, por ejemplo, para biografías de políticos o biografías de grandes figuras, en las que se supone que yo, mediante unos procesos de identificación empática y de proyección empática, me identifico con la figura de Napoleón, y entonces acabo de este modo consiguiendo saber qué es lo que pasaba en la mente de Napoleón cuando decidió, por ejemplo, invadir Egipto, cosas de este tipo. Pero eso no es una ciencia, salvo que nos quedemos con ese concepto de ciencia de las Geisteswissenschaften en el marco de un dualismo absoluto. Yo creo que Marx no es en absoluto dualista, es monista. Ahora bien, estas leyes, yo digo leyes en la historia y no de la historia, porque no son unas leyes suprahistóricas, transhistóricas, que rijan una evolución desde el comienzo de los tiempos, desde el alfa hasta el omega, sino que son legaliformidades internas
a formaciones económico-sociales. Legaliformidad es del tipo de la siguiente, por ejemplo, y cojo una legaliformidad social tomada de la sociología convencional, no del marxismo. De cuando aumentan el nivel de vida de los pueblos, aumentan sus expectativas democráticas. Bueno, ¿qué está pasando hoy en China? Si no eso. Según va aumentando el nivel de vida, la gente va reclamando más democracia, lógicamente. Bueno, pero eso es una legaliformidad interna a la situación histórica de esa formación económico-social que es la China de hoy. No es una legaliformidad suprahistórica que, como una especie de ganzúa mágica, nos permite una alfombra volar desde el alfa hasta el omega de la historia. Eso es lo que yo quería decir. O sea que yo no creo en absoluto que se tenga que renunciar a la regularidad histórica, ni por lo tanto al principio de causalidad. Porque claro, renunciar a la regularidad es renunciar a la causalidad. Porque el nexo causa-efecto es un nexo subsumido bajo una legaliformidad. Y punto. Entonces yo sí que creo que hay causas en la historia. Claro que hay analíticos que han dicho, bueno, pues en fin, aunque sea la ley del único caso. Eso ya me parece exagerar mucho. Digo, el ejemplo de la ley de Cleopatra. ¿Por qué fin Antonio traicionó Roma y vinieron todos aquellos avatares de aquella guerra, etcétera, etcétera? Pues por la belleza de la ley de Cleopatra. Eso sería una ley de una única causa. Bueno, eso es una exageración de los analíticos. Pero que hay causas históricas, a mí me parece cierto. Aunque no descansen en superlegaliformidades suprahistóricas. Por lo tanto, no profecías, pero sí modestas prognosis. Es evidente que se hacen prognosis históricas, por modestas que sean, como toda prognosis que no es una profecía, a lo mejor fallan. Pero salvo la palabra divina revelada, todo falla. Y desde luego lo de Marx no es palabra divina revelada. La única que no se equivoca nunca es la palabra divina revelada. Además, siempre ya se sabe que hay una falibilidad, o como decían los clásicos, la mente humana es finita. El paso que de la metafísica de la sustancia a la ontología de la finitud, que en mi juventud hablan tanto los profesores de eso. Somos finitos. Bueno, es una manera... Bueno, eso por un lado. Por otro, la historia tiene una forma, por otra parte, de expresión muy particular. Bueno, dentro de esa dialéctica entre el método de exposición y el método de investigación, diríamos que la historia tiene además un método de exposición muy particular, de una forma de expresión muy particular, que es el relato. El relato, y ese condiciona de alguna forma todo esto que estoy diciendo, lo modula, pero repito, no en detrimento de la cientificidad, de la modesta cientificidad de la historia. Lógicamente, si tú quieres exigir a la historia lo que se exige a las matemáticas, pues evidentemente eso no lo conseguirás nunca, porque aunque yo defiendo el monismo, también es dentro de lo que cabe, hay particularidades. Y no es lo mismo, la biología, por ejemplo, tiene particularidades muy notables. La medicina, ¿es pura magia la medicina? Pues no. ¿Es una ciencia exacta la medicina? Pues tampoco. Evidentemente. Bueno, y luego, más allá de Marx, es decir, no, yo creo que la lucha de clases, es decir, Marx se le ha criticado mucho, sobre todo por la derecha, por propugnar la lucha de clases. Pero Marx no propugna la lucha de clases, no hace ningún sermón a favor de la lucha de clases, hace de notario y constata la existencia de luchas de clases a lo largo de toda la historia. Ha habido enfrentamientos de todo tipo, ha habido muchas rebeliones campesinas, los husitas, por ejemplo, rebeliones de los esclavos, el capitán Swing, en fin, ha habido muchísimas rebeliones y episodios de lucha de clases a lo largo de la historia. Marx toma nota de esto simplemente. Bien, es verdad que Marx escribe en un momento especial del capitalismo, cuando el capitalismo industrial está surgiendo, cuando la dicotomía entre burgueses y proletarios tiene un sentido fuerte, nítido. Bueno, eso se ha diluido porque, evidentemente, hoy la clase universal, si es que se puede hablar de clase universal, que yo creo que no, pero en fin, para seguir con ese lenguaje, sería el pequeño burgués. Ahora bien, la inmensa mayoría de la población, la inmensa, mucho más que el proletariado industrial del 19, es asalariada. O esa es la contradicción actual, sigue siendo vigente esa contradicción entre trabajo asalariado y capital. Pero es la única. ¿Pero te parece poco grande, relevante y omniabarcadora?
Claro, entonces por eso los movimientos transformadores y emancipatorios que tengan que venir en un futuro no podrán ya remitirse a esa dicotomía estricta. El fundamento material de las transformaciones tendrá que buscarse, desde luego, en las masas, en esas masas, independientemente de que las minorías, más o menos, en fin, puedan tener un papel directivo o rector, etcétera, etcétera. Pero, claro, ahora podríamos empezar a enlazar con las teorías que se están exponiendo ahora, que yo creo que son, en definitiva, formas de buscar una alternativa al viejo sujeto revolucionario. Por ejemplo, la multitud de Negri es una alternativa al viejo sujeto revolucionario. ¿Tiene razón Negri o no? Pues no lo sé, tendríamos que ponernos a debatirlo. No lo sé, yo aún no me he hecho una opinión al respecto. Pero desde luego, si no habrá, o si no interesan a una importante parte de la población que vea sus intereses y a la vez sus expectativas vitales reflejadas, no habrá procesos emancipatorios. Y en ninguna parte está escrito que el capitalismo no vaya a ser eterno hasta la destrucción total, porque el capitalismo se ha convertido en un ecosistema regido por las leyes de la depredación. Es lo que es el capitalismo hoy. ¿Cuánto durará eso? Se transformará. Y naturalmente tampoco hay que olvidar que a la ideología del pequeño burgués corresponde el expansionismo absoluto del propio capitalismo. ¿Qué votos sacaría un partido que hiciera del stop total al desarrollo su bandera? Dado lo internalizada que tiene la gente en la ecuación entre desarrollo y aumento de su propio bienestar. ¿Te puedo decir algo? Claro. No, es que cuando yo te he hecho esa pregunta estaba pensando en realidad en otros sujetos, no sé si revolucionarios, pero sí políticos, que no pasan por la clave del enfrentamiento del antagonismo económico. Estoy pensando en el movimiento feminista y en los sujetos llamados culturales, que aparecen también como sujetos de otros antagonismos que se entienden por otras claves de dominación, que se pueden entrecruzar pero son distintos, que es lo que mantienen, por ejemplo, Chantal Mouffe, los representantes de la democracia radical, que son postmarxistas, pero entienden que hay otros antagonismos también. Entonces, por eso te preguntaba. Bueno, en la medida en que hay otros antagonismos, en la medida en que, primero, en la sociedad actual, en el mundo actual, se entrecruzan varios sistemas de dominación. Junto al sistema capitalista de dominación en sentido estricto, está el sistema patriarcal. Eso es evidente, que es otro sistema de dominación y además tremendamente arraigado, porque ese sí que ha aprendido en el subconsciente, digamos, de ¿cuánto tiempo hará? 2000 años, en fin. Claro, entonces hasta que eso se vaya absorbiendo, yo creo que una de las raíces de la violencia contra la mujer tan enormemente difundida en nuestros días, igualmente en otras épocas había tanta, y había menos información, pero en fin, hoy en día raro es el día que no haya un caso de violencia contra la mujer, es sencillamente el ello masculino que protesta y actúa contra las luchas contra ese sistema de dominación. Pero con eso llegas a mi argumento, es que yo he hablado de una pluralización del sujeto revolucionario, más allá de los límites. La clase obrera industrial hoy solo es un grupo de presión más, y no el determinante, sin que con eso yo le quiera rebajar la importancia que tiene. Yo lo que os hay es asalariados, millones de asalariados. Esos tienen que ser el nuevo sujeto del cambio. No sé si he contestado. Sí. Que no se asuste Jacobo, que luego da caramelos, Se supone que hemos venido a debatir, Yo quiero añadir Yo quiero añadir una cosa a lo que comentaba Jacobo y también un poco a un establecimiento excesivamente dualista, clásico, en el corazón un poco del marxismo. Yo creo que especialmente la interpretación lukácsiana
del sujeto revolucionario y del concepto de totalidad social, que es como excesivamente binario, ¿no? Como una oposición radical entre el proletariado, la clase y la burguesía. Pero el propio Marx, que se distancia de Lukács muchísimas veces en sus textos más políticos, por ejemplo, La lucha de clases en Francia, el 18 de Brumario, ya entiende directamente que la composición de clase es mucho más compleja que una mera división entre burgueses y proletarios. Él habla, por ejemplo, del papel del campesinado en esas luchas, es muy importante, cómo se atrae su interés. Y un poco saltando del ámbito de Marx, que habilita esa perspectiva política, que además es menos instrumentalista que en otros textos, o sea, el Códice del Estado es menos instrumentalista que en otros textos. También obviamente está Gramsci, que dedica muchísimo tiempo al concepto de acción política, la acción política como algo que tiene cierta forma de autonomía, ¿no? Y ahí también, pues, digamos que el concepto de clase y los conceptos de composición de clase son muchísimo más complejos que las estructuras binarias. En ese sentido, desde el presente, yo creo que nos permite también comprender que la realidad es muchísimo más compleja y que esos movimientos, como Negri, por ejemplo, se ha hecho eco de ello, y Michael Hart en sus textos, en Multitud, por ejemplo, obviamente se integrarían dentro de formas de antagonismo actual también, en tanto que pugnan también por ciertas formas de reconocimiento. Ahora bien, que ese reconocimiento venga de estructuras representativas clásicas es una cosa que en lo que Negri no entra directamente, porque Negri eso, digamos, se trata de situarse un poco más allá, en ese sentido. Y además hay que tener en cuenta eso, que con ello lo único que haces es poner el dedo en la llaga de una división muy profunda, porque claro, en el fondo Lukács, igual que la corriente leninista, Lukács en Historia y Constitución de Clase es en definitiva un portavoz filosófico de Lenin, que están en esos momentos defendiendo lo que alguien llamó la revolución soviética contra el capital. Es decir, ¿cómo podía hacerse una revolución comunista en un país semifeudal, exclusivamente agrario, y que no había vivido una evolución capitalista industrial? Y entonces, claro, había que hacer la revolución contra el capital. Bueno, y entonces, claro, ya viene toda la teorización de la conciencia proletaria clarificada, es decir, de la minoría consciente. Porque, claro, la teoría de élites de Lenin es, en fin, una de las teorías de élites más pura y dura que se han hecho en el siglo XX, que es muy rico en ellas, porque, claro, con la Primera Guerra Mundial, el antiguo régimen, desaparecen los grandes imperios, en fin, fue una hecatombe en toda Europa. Y en esas grandes crisis, pues lo primero que ocurre es que se hunden los órdenes jerárquicos de dominio establecidos. Y entonces hay que volver a la pregunta que se hacía Ortega en la rebelión de las masas: ¿quién manda? ¿Quién manda? Incluso la teoría de Ortega de la universidad es que la universidad, aparte de formar profesionales, lo que tiene que formar es a los que mandan, a los que ejercen la hegemonía social. Claro, y es un gran problema, ¿quién manda en la sociedad? Bueno, entonces en el 19, tras la caída de las viejas élites liberales y tal, viene la gran reflexión sobre las nuevas élites y se proponen toda clase de modelos, hasta llegar a la teoría, por ejemplo, de los managers o ejecutivos como nueva élite rectora. Claro, entonces esa minoría bolchevique que tiene la conciencia justa y clarificada, esa conciencia del proletariado, ese portavoz privilegiado del proletariado, que es una élite, en el fondo sustituye al proletariado. Luego será sustituida seguramente por el secretario general, luego por el partido, después por el secretario general. Pero en fin, Rosa Luxemburg se sitúa en el extremo opuesto y no pasa por esa sustitución, sino que lo que quiere al contrario es la inmediatez de las masas, de la acción de las masas. Bueno, eso fue una polémica que dio lugar a tremendos debates en aquel momento, que terminaría de manera trágica porque, como sabéis, a Rosa Luxemburg y a Karl Liebknecht los mataron. No, yo no sé si puedo seguir, no sé. Ha pedido bueno, pues entonces, pero te apunto. No, era una postilla lo que, Bueno, pues lo que decías tú. No, que, tú has citado, claro, como yo he mencionado los demócratas radicales, tú has citado a Negri y a Hart. Yo estaba pensando en Laclau y en Chantal Mouffe, que han sido menos respetados que Negri y Hart por los marxistas, digamos, actualmente vigentes.
porque al señalar otras formas de antagonismo han sido acusados de conservadores. No se te oye. Ah, no se me oye. ¿Qué hago? ¿Lo repito? ¿Sí? No, lo repito entonces. No, que yo no estaba pensando cuando hablaba de los demócratas radicales, no estaba pensando tanto en Negri como en Hart como en Chantal Mouffe y Laclau, que a diferencia de lo que ha ocurrido con Negri y Hart, que son citados con respeto, justamente Laclau y Mouffe, por señalar otras formas de antagonismo y por criticar a la tradición marxista, que no a Marx, por criticar a la tradición marxista, por no haberse dado cuenta de esas formas de pluralismo, han sido tachados de conservadores. Y ahora, pues bueno, me alegro mucho de estar oyendo esto que estoy oyendo, porque yo nunca he pensado que eran conservadores, sino más bien gente afinada intelectualmente. Es nada, solamente eso. Tiene la palabra Monserrat García, que le invito a que suba porque no se le va a oír. Tengo una voz. O grita como una... No, no mucho. No, sube. A ver, me pongo aquí. Donde tú quieras. ¿Se oye? Desde aquí se oye. Aprieta un botón. ¿Se oye? Bueno, a ver, yo quería volver sobre el término materialismo histórico. Sobre todo porque no me parece un término que se pueda usar con cierta inocencia. Entonces, yo creo que, Jacobo, tú al principio de tu intervención has usado el término y lo has defendido, entonces quería un poco ahondar en esa, si podrías desarrollar más este punto. Sobre todo por una cosa. En mi concepción, y eso está escrito en el libro ese sobre la invención del marxismo que publiqué hace un montón de años, llegué a la conclusión de que Marx usa poquísimo el término materialismo histórico, si es que lo usa alguna vez, que realmente quien inventa ese término es básicamente Kautsky, y que Kautsky lo inventa en un contexto, podríamos decir, de restauración, de reacción, de imposibilidad de una acción revolucionaria. Lo inventa además en un contexto teórico muy atravesado por el positivismo dominante. He sabido que él había estudiado sobre todo en el marco del positivismo reinante a finales del XIX, y que justamente esa concepción de las leyes, diríamos, transhistóricas, de las leyes históricas, es una concepción más comtiana que marxiana, en el sentido que él interpreta, que él introduce dentro de su propia lectura de Marx. Pero además, eso es, a mi modo de ver, está apoyado por justamente una experiencia política, que es la experiencia política del Partido Socialdemócrata en la época, del Partido Socialdemócrata alemán, del que él era uno de los grandes ideólogos, y que es la experiencia básicamente de la gran crisis de 1873, del siguiente estado de excepción, que lleva a los socialdemócratas alemanes a la clandestinidad, y por tanto una situación en la cual cualquier práctica revolucionaria es, podríamos decir, muy difícil o casi imposible. Entonces podríamos decir que esa concepción de la historia como un proceso lineal en el cual en un determinado momento, que además en cierta medida se cruza el nivel económico con el político, porque ellos identifican que la gran crisis del 73, que da lugar a toda esa restauración, va a producir un antagonismo tal que en algún momento esa crisis dará lugar a una transformación, a una revolución. Como tú muy bien has señalado, la crisis es para ellos justamente el preámbulo de la revolución. En esa situación se entiende que construya una teoría de la historia en clave de expectativa del futuro, ¿no? En este momento no podemos hacer nada, pero llegará un momento en que esta crisis nos dará la palabra, y en este momento daremos paso a esa transformación. Y en mi modo de ver, esa tesis es congruente con la historia del término, porque justamente ese es un término que no hace demasiada fortuna, o sea, que se hace mucha fortuna dentro del movimiento socialdemócrata, de lo que es el marxismo socialdemócrata, pero con el cual Lenin es relativamente crítico. No voy a entrar en todos los cambios ahí en el modo de afrontar Lenin el tema, pero Lenin prácticamente es muy crítico con esa concepción de la historia, porque justamente entiende
que el materialismo histórico es un análisis de la coyuntura y nunca una teoría de las leyes de la historia. ¿Por qué el materialismo histórico para Lenin tiene que ser un análisis de la coyuntura? Porque obviamente la práctica política está ligada a la coyuntura y a la transformación de la coyuntura, no a la expectativa de un futuro que en algún momento se va a producir. Y que justamente el término cobra una gran vigencia en la tradición marxista, especialmente la tradición ligada a los partidos comunistas, a partir de la codificación staliniana, que como sabemos es una codificación que se produce en los años 30. Entonces, eso es sabido, que en las escuelas de cuadros de los partidos comunistas, el texto clave era un pequeño texto que lo tenéis en las obras de Stalin, que es: el marxismo es materialismo histórico, materialismo dialéctico. Materialismo histórico, la teoría de las leyes de la historia, y materialismo dialéctico, las leyes de la contradicción, etcétera, etcétera. Claro, entonces, eso era el preámbulo de la pregunta. Mi pregunta es: si el término materialismo histórico está tan cargado histórica y políticamente, y está tan ligado a lo que es toda la construcción del ideario de un movimiento de emancipación, como tú muy bien decías, pero que ese movimiento de emancipación tiene también una historia detrás, porque obviamente se ha coagulado en los partidos comunistas, básicamente, aunque no solo, y que tiene también detrás una práctica, podríamos decir, de gobierno, especialmente en los extintos países del este. ¿Podemos utilizar ese término con cierta inocencia? Es decir, ¿qué operación hay como de depuración, o mejor dicho, preguntado de otra manera? ¿No es necesario hacer de alguna manera una gran operación de depuración para poder utilizar ese término que está tan extraordinariamente marcado? Lo cual implica otra pregunta: ¿podemos volver a los textos de Marx con una mirada inocente, como si no supiéramos nada de todo eso, o inclusive más? Y a lo mejor eso es una provocación. Tal vez sea más interesante, puesto que la mayoría del público sois gente joven que no tiene por qué saber todas estas tonterías que sabe alguien cuando tiene mi edad. A lo mejor es mejor acercarse a los textos de Marx con esa mirada inocente, haciendo un salto en la historia, como si todo eso no hubiera pasado. O sea, la pregunta sería estas tres últimas. Bueno, pues me parece estupendo, porque así podré clarificar las tesis que yo he defendido. Porque en el fondo tampoco yo he dicho cosas muy distintas de los que has dicho tú. Sobre la inocencia hermenéutica. Bueno, nosotros ya somos viejas prostitutas, los filósofos, quiero decir. Aquí de inocencia hermenéutica me parece que eso es imposible, porque si fuéramos con ese purismo nominalista, no hay ningún término que pudiéramos usar. Yo siempre en mis clases lo primero que digo es: cada vez que os digan sustancia, esencia, ente, ser, inducción, deducción, abducción, podríamos estar hasta mañana, ir al contexto, a ver en qué contexto se usa, porque claro, si no lo relativizas al contexto, la mayor parte de los términos están tan gastados, tan fatigados, y el término de materialismo histórico evidentemente también. Ahora, yo ya he dicho, no seamos puristas, podemos rescatar ese término perfectamente, o cualquier otro. A mí me da lo mismo decir teoría marxiana de la historia o teoría crítica de la historia, me da lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente tú has ahí narrado un proceso que es un proceso muy marcado por un hecho fundamental. La revolución no llega cuando se esperaba que llegara, y lo que viene es, por el contrario, una incorporación de los partidos obreros, digámoslo así, al juego político normal y concreto, con una serie de catástrofes como el voto de los créditos de guerra por los socialdemócratas, la escisión entre socialdemócratas y comunistas tras la revolución del 17, etc. Y ahí van surgiendo una serie de necesidades nuevas. Por un lado, la necesidad de educar a las masas en clave socialista. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues en España pasó exactamente lo mismo. Si tú te estudias la historia de los partidos de izquierda en España, bueno, pues te encuentras con que, puesto que las masas eran literalmente analfabetas, o prácticamente analfabetas, los partidos se dotaban de mecanismos de formación de sus militantes o de sus simpatizantes. Entonces los ateneos libertarios educaban a la gente en toda la vulgata anarquista.
Bakunin, etc., y las casas del pueblo, del PSOE como partido revolucionario, educaban también, en el sentido socialista, guión marxista. Pero la socialdemocracia hacía lo mismo. Entonces, toda esa serie de textos en los que se habla del materialismo histórico, del materialismo dialéctico, incluso antes de que lo codificara el marxismo académico soviético, todo eso está en manuales para la clase obrera. Entonces, claro, que cumplen un determinado objetivo, que es muy distinto del de los textos académicos. Entonces, evidentemente, ¿qué pueden hacer Kautsky y Bernstein como hombres de su época? Pues es la época del positivismo, es la época del historicismo, es la época del evolucionismo, y elaboran un marxismo acorde con esto. Luego los soviéticos elaborarán prácticamente una suma, una especie de suma teológica, que es la suma del Istamat y del Diamat, etcétera, etcétera, como una filosofía oficial esclerotizada. Bueno, yo he intentado volver atrás, porque creo que la mejor forma, y esto ha sido una charla de pura iniciación, y he dicho que no presuponía ningún conocimiento. Yo creo que lo mejor es leer a Marx, no ingenuamente, porque ya no podemos leer nada ingenuamente, sino leer a Marx como un comienzo, y a partir de ahí, pues ir intentando seguir pensando y pensar adelante, y luego recoger la información histórica sobre el marxismo que parezca más pertinente. Pero nosotros no podemos leer al marxismo ni como Bernstein, ni como Kautsky, ni como Lenin, ni como Konstantinov, ni como Kushner. Yo creo que además hay que evitar el conflicto de las interpretaciones o desgastarse en él. Hay que seguir pensando, hay que seguir pensando. Entonces, que Marx utiliza poco el término materialismo histórico y prácticamente nada el materialismo dialéctico, sí. Sin embargo, en el famoso texto del 59 dice: los resultados a que llegue, ¿qué nombre damos a esos resultados? Pues es una teoría de la historia. Entonces, para mí, el novum de esa teoría de la historia es que no es una filosofía especulativa de la historia. La filosofía especulativa de la historia surge cuando se dice que la historia tiene un decurso normado por un telos que se llega desde fuera. Es decir, paradigmáticamente lo que introduce el cristianismo frente a todas las visiones circulares o basadas en el eterno retorno. Entonces, claro, ¿qué hace San Agustín? Bueno, la historia comienza con la creación del mundo y terminará con la absorción del mundo en el juicio final por Dios. Entonces, hay unos hitos: la redención, por ejemplo, las Sagradas Escrituras y la Iglesia. La Iglesia, entonces, el tiempo que transcurra entre la fundación de la Iglesia y el juicio final es tiempo eclesial, tiempo de desarrollo de la Iglesia. ¿Cuál es el objetivo de ese proceso? El sentido, el telos, la salvación. Los ilustrados sustituirán la salvación por el progreso. Y ahora, si queremos llegar a Marx, este mismo esquema diríamos, bueno, pues sería la emancipación como el estadio final necesario de la historia al que las leyes de la historia tendrían que llevarnos. Pues no, yo he negado ese supuesto, porque hay que leerse las cartas y la relación de Marx con Darwin. Lo que a Marx entusiasmó, que quiso dedicar el segundo volumen del Capital a Darwin, aunque Darwin le contestó diciéndole que se lo agradecía mucho, pero que la suya era una familia muy piadosa y que ya tenía bastantes problemas con su familia, con sus propias teorías, como para que además Marx le dedicara el segundo volumen del Capital. Bueno, lo que le entusiasma es que es un proceso, el proceso de la evolución, sin telos, ha llegado desde fuera. Es el relojero ciego, que dice Dworkin, de la evolución darwiniana. Y eso es lo que le entusiasmó. Es decir, la historia es un proceso autotélico, no que obedezca a las pautas normadas por un telos ha llegado desde fuera. Bueno, entonces, en ese sentido, yo creo que eso, que hay legaliformidades históricas internas a formaciones sociales que tienen unos límites, pero no leyes suprahistóricas. Ya he leído muchas citas en las que Marx él mismo se opone a construir una especie de ganzúa suprahistórica que nos permita entrar en todo y abrir todas las puertas. No. Entonces, desde luego, yo en ese sentido creo que efectivamente el término materialismo histórico tiene una evolución, está cargado de unas determinadas resonancias, pero bueno, podemos seguir hablando de evolucionismo, y tú fíjate la cantidad de carga histórico-semántica que tiene el término evolución, o el término crisis, o el término crítica. Todos serían ya escolásticas infinitas. Entonces uno puede delimitar perfectamente su campo, y yo creo que se puede usar
todavía el término materialismo histórico, aunque si te gusta más teoría crítica de la historia, pues por mí teoría crítica de la historia, pero en cualquier caso es una teoría de la historia, y sin teoría no hay explicación posible de los hechos, porque no hay hechos sino para teorías. Tú vete por ahí a agarrar un hecho con la mano desnuda. Si no tienes una perspectiva teórica no agarrarás ningún hecho. La construcción de la inteligibilidad histórica es una construcción teórica. Por eso hay una teoría de la historia en Marx, que es lo que le diferencia de Dilthey y de von Ranke y de todos los historiadores estrictamente positivistas de la época. No sé si me he expresado, pero en fin, no convendría tampoco perderse en disputas nominalistas. Es más, yo incluso reivindico el término materialismo dialéctico, pero no en el sentido de los soviéticos, por supuesto, que sería una vulgata hegelianizante que pretende ser hasta una filosofía de la naturaleza, que es como la naturfilosofía hegeliana, no, sino sencillamente como la filosofía de la ciencia que podría destilarse del marxismo. Que hay una filosofía de la ciencia. Todos los debates metodológicos, las muchas consideraciones de Marx sobre el interés que debe guiar al científico, cuando dice aquello de que llamo canalla al científico que interpone sus intereses particulares a los intereses de la ciencia, etcétera, etcétera, todo eso podría constituir una filosofía de la ciencia en un sentido cuasi convencional del término. ¿Por qué no llamar a eso materialismo dialéctico? O también al hablar de Marx tenemos que renunciar a un término tan gastado como el de materialismo y tan impreciso como el de materialismo, que no se puede ni concretar porque hoy en día ya no se habla ni de materia sino de antimateria. Claro, entonces vete a construir un concepto Para mí materialismo es sencillamente no admitir otra explicación del mundo que aquella que opera con factores internos a este mundo. El principio de la inmanencia. Primer principio del materialismo. Segundo principio, en cada caso admitir respecto a los fenómenos lo que la ciencia pertinente dice en ese momento histórico. Por ejemplo, que un ataque de epilepsia no es una posesión demoníaca de una pobre anciana, con un demonio que está copulando con ella, sino un ataque de epilepsia que los médicos han estudiado, y cuya etiología han marcado perfectamente. Claro, ahora, el término materialismo, pues imagínate, tampoco podemos hablar de materialismo al hablar de Marx. Y mira que se han hecho vulgatas sobre el marxismo como materialismo. ¿Me toca a mí? ¿Ah, sí? Eso, el púlpito. Tengo que seguir al púlpito, porque si no, no se me oye. Yo iba a decir que iba a plantear solamente una pregunta para tantear más o menos la postura de Jacobo, porque en principio me había sorprendido un acuerdo casi general con la forma en la que has planteado el asunto. En lo único en que no estoy de acuerdo es justamente en el momento en que estaba pensándome lo que iba a decir, has dicho lo del materialismo dialéctico y vaya que en eso no. en eso no. Yo el término materialismo histórico, pues yo creo que sí que lo salvaría. Estoy de acuerdo con Monse en que tiene esa historia. Hombre, el término teoría crítica me parece todavía peor. El término materialismo dialéctico, no veo yo por qué a una postura inmanente materialista, que además lo que haría sería dar por bueno precisamente pues el testimonio de la ciencia del momento, habría que llamarle materialista dialéctico. O sea, no sé lo que tendría que ser dialéctico. O sea, porque la ciencia del momento nunca es dialéctica. Tanto dialéctico por aquí, tanto dialéctico por allá, y tanta ciencia revolucionaria y tanto creerse más lista que la comunidad científica por parte de la tradición marxista. Lo único que ha conseguido en la comunidad científica es hacer el ridículo durante muchas décadas, ¿no? Entonces yo diría que más bien que intentar preguntar a los marxistas lo que es la ciencia, que creo que lo han explicado siempre muy mal, lo que deberían hacer los marxistas, lo que deberían haber hecho es pues fijarse en lo que la ciencia es, eso que llamaron la ciencia burguesa tan despectivamente, e intentar arrimar el hombro y, bueno, pues decir todas las cosas interesantes que tenían que decir ahí en la comunidad científica, que eran muchas,
y además muy importantes y muy revolucionarias. Y entonces yo renunciaría a cualquier pretensión de que el marxismo hubiera fundado algo así como una ciencia revolucionaria mejor que la ciencia burguesa, y también a cualquier pretensión de llamar dialéctica a esa ciencia, porque eso implicaría que el marxismo debería de tener una especie de metodología científica que entraría en conflicto precisamente con la metodología científica de toda la comunidad científica. Eso, por ejemplo, en economía, pues ha hecho que los mejores economistas y aquellos con los que mejor podríamos siempre habernos entendido, pues nos hayamos entendido muy mal en la tradición marxista, porque no nos han hecho ni caso, porque claro, no hay ningún economista que se le ocurra hacer una deducción deduciendo lo contrario de la premisa. O sea, pues es que la comunidad científica no funciona así. Entonces yo ese término, por supuesto, sí que lo borraría como algo que ha hecho mucho daño, y que por otra parte, efectivamente, Mons se lo sabe mejor que nadie, porque ha escrito un libro sobre eso, es que no está en ningún sitio, o sea, es que no está en Engels, sí, y es verdad que está también en una cosa, está en un hecho, y es que Marx nunca desautorizó a Engels. Ahora bien, eso forma parte de un psicoanálisis posible que se le podría hacer a Marx, se podría explicar, que yo tendría algunas explicaciones, se me ocurre alguna, ¿no? Incluso Althusser hizo un artículo sobre eso, de por qué Marx nunca desautorizó a Engels. ¿Por qué Marx nunca desautorizó a Engels? No sé, pero no voy a entrar en eso, Yo más bien quería ir a mi pregunta, porque ya digo que a mí lo que me ha sorprendido más bien de tal y como ha planteado las cosas Jacobo, es que, bueno, pues que yo no sabía que estábamos tan de acuerdo, eso debe ser nuevo, ¿no? O estamos tan de acuerdo de pronto, o siempre hemos estado de acuerdo y nunca lo habíamos sabido, no sé, o sea, yo estoy muy sorprendido, ¿no? Con tanto Althusser, y también con que incluso la estrategia que has seguido para explicar, muy bien explicado, yo creo además, pues el marxismo en 4 palabras, pero de tal manera que el marxismo no tenga que meterse en unos callejones sin salida teóricos que han sido muy habituales en su tradición, pues resulta que es muy coincidente esa estrategia que has seguido con la que yo mismo habría seguido. Yo también habría hecho lo mismo. Yo habría cogido el texto de la intervención de Marx con respecto al asunto de la Comuna Rusa, que has citado tanto sobre precisamente por qué Marx niega rotundamente que él haya buscado ni encontrado leyes suprahistóricas. Hace un texto fundamental, sobre todo porque te permite defender una tesis muy althuseriana, efectivamente, aunque yo creo que es verdad, eso tendrías tu razón, me lo decías en el descanso, que no solamente es althuseriana, eso es verdad. Bueno, pues que es que para empezar es marxista, si es que es verdad, si es que lo dice Marx. O sea, él ha descubierto leyes en la historia, pero no leyes de la historia. Ni las ha buscado, o si las ha buscado no las ha encontrado, y como es bastante honrado, pues ha reconocido que no las ha encontrado y ha decidido dejarlas de buscar en un determinado momento, eso está muy claro. En el momento en que probablemente decide abandonar los Grundrisse y se pone a redactar otra vez el Capital, pues ha abandonado el proyecto de buscar leyes de la historia y se conforma con buscar leyes en la historia, es decir, la ley económica que rige el movimiento de un objeto histórico al que llama sociedad moderna. Ese texto lo habría escogido, desde luego, lo ha hecho Jacobo también, y luego el otro texto que a mí me encanta, desde luego, es ese de Engels que también has citado, justamente, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace? Buscando un método revolucionario, dialéctico, tal, o sea que... como el que yo he contado en Dialéctica de la Naturaleza, en el Anti-Düring, de pronto Engels también tiene textos buenos alguna vez, ¿no? Muy rara vez, pero alguna vez tiene textos buenos y ese es un buen texto. ¿Que cómo se hace? Joder, con una legión de historiadores estudiando, coño, o sea, un montón de tipos estudiando. ¿Que cómo se hace? Con una legión, aquí necesitamos esfuerzos, como dice en ese texto, dice, necesitamos colaboración por miles de científicos investigando esto. Queda mucho trabajo por hacer. Y aquí, bienvenido sea todo el que esté dispuesto a trabajar honrada y desinteresadamente. Me ha encantado, Jacobo. Ahora de pronto dices, una concepción científica... La concepción científica del marxismo. Pero bueno, eso no es el... Es decir, eso no... Ahora te lo explicaré. Sí, ahora me lo vas a explicar. Dices... La concepción científica del marxismo la podríamos resumir en una cosa llamada materialismo dialéctico. No, pero si lo que has dicho es precisamente que la concepción científica del marxismo, lo has dicho tú mismo ahora mismo. Has dicho, es trabajar honrada y desinteresadamente en decir cosas objetivas sobre objetos históricos. Bueno, eso es lo que dice Marx efectivamente en el prefacio. Bienvenida sea la investigación libre y desinteresada, pero claro, eso no lo inventa Marx, eso ni lo inventa Marx y mucho menos lo inventa Hegel y mucho menos hay que llamarlo dialéctica. Eso es exactamente la definición de filosofía desde que Tales de Mileto se cayó en el pozo, vamos, o sea, pero bueno.
Bueno, y entonces ahora ya sí que voy a la pregunta que quería plantearte para ver cómo ves tú el futuro, pero bueno, luego me comentas cómo ves el futuro. Sí, porque yo, bueno, pues todos estamos en ello, puesto que todos notamos que el marxismo vuelve, pero claro, a los marxistas hoy en día efectivamente nos falta una cosa que para la que siempre tuvimos una respuesta, y es dónde está el sujeto revolucionario ese del que siempre sabíamos señalar en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, yo he ido leyendo últimamente, después de una larga década de depresión y de silencio, por parte de la tradición marxista, ¿no? Pues bueno, han ido surgiendo libros, ¿verdad? Y yo noto como varias posibilidades. Quería preguntarte por cuál te inclinas tú, aunque probablemente, por otra parte, la pregunta que ha hecho Ángeles es que yo estaba fuera en ese momento, se superpone con esta, no estoy muy seguro, pero por lo que he visto en la respuesta. He visto alguna parte. Bueno, sí, el asunto de la multitud. Pero claro, la multitud es un sujeto que yo el día que entienda a qué se refiere Toni Negri con el asunto ese de la multitud y el otro, pues no sé, me lo tomaré en serio. Por ahora no lo he entendido mucho, porque lo único que entiendo es que llaman multitud más o menos precisamente a esa cosa completamente desquebrajada, desmembrada y desarraigada, que es precisamente el efecto más demoledor del capitalismo. Entonces, pretender que el efecto más demoledor del capitalismo sea el sujeto revolucionario que combata el capitalismo, pues me parece casi incluso una tautología, pero bueno, y además, si no es una tautología es peor aún, porque si debemos de fortalecer lo más demoledor del capitalismo, pues entonces es que somos capitalistas, vamos, o sea, que esto es una tontería que estoy diciendo sobre el asunto ese, yo no he leído ese libro, no lo puedo leer porque no lo entiendo, yo nunca les entiendo, y por tanto yo no digo nada, yo sé que existen, que ellos dicen que es la multitud, que hay que pensar en la multitud. Otros he visto que hay unos franceses, ¿verdad?, los de Nanterre, precisamente, ¿no?, que están muy empeñados ahora en defender una cosa que también quizás sea un clásico del marxismo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso a mí me parece relativamente novedoso, por muy clásico que sea, que es una especie de alianza que haga posible algo así como un socialismo de mercado, ¿no? Y para eso hacía falta pensar algo así como una alianza de las clases fundamentales, como dicen ellos, que supongo que se refieren pues a la clase obrera, al sector servicios, no sé, no sé. Una alianza de las clases fundamentales con las clases organizadoras, con las clases competentes, es decir, que encontrar alguna manera por la que las clases fundamentales, o digamos el proletariado, no sé, sea capaz de aliarse con los ejecutivos, que son precisamente aquellos competentes que son capaces de organizar el mundo empresarial. Eso supondría, según he entendido yo, algo así como librarnos de la clase capitalista, aliándonos precisamente con la clase ejecutiva. Esto quería decir algo así, que es algo así como un capitalismo sin acciones, un capitalismo sin propiedad privada, un capitalismo sin propiedad privada. Creo que incluso llegan a decir en un determinado momento, en el libro este que se llama Altermarxismo, precisamente, que a mí me parece un libro muy interesante, la verdad, por lo menos plantea algo, no sé, plantea una posibilidad y que no hay que discutirla, ¿no? Dicen, incluso se podría considerar que lo que actualmente es el mercado de acciones fuera sustituido, pues algo así como una remuneración del ahorro, es decir, algo así como, bueno, si tú ahorras, pues entonces cobras dividendos, ¿no? Pero claro, eso quiere decir que tú no eres propietario de nada, o sea, tú no eres propietario más que de lo que ahorras, Con lo cual, de pronto podría resultar compatible socialismo y mercado sin capitalismo, y sin embargo con una organización potente de la producción, puesto que el proletariado estaría aliado con la clase competente, con la clase con los gerentes. Entonces esta alianza entre proletariado y gerencia, ¿no?, también tendría la ventaja de que, como precisamente quitándonos del medio la propiedad privada, la ley de las ganancias dejaría de ser un imperativo para la gerencia, de tal manera que la gerencia podría gerenciar, podría organizar planes productivos decididos democráticamente en un parlamento o algo así. Con lo cual, bueno, pues quién sabe, ¿no? Yo creo que por lo menos eso tiene pies y cabeza, ¿no? O sea, probablemente es un rollo muy socialdemócrata, yo no lo sé, pero bueno, por lo menos eso tiene pies y cabeza. Después hay otros que lo que dicen es... Voy a terminar ya enseguida. Sí, no, que si estoy terminando la pregunta.
Yo digo, a ver, yo le estoy planteando la baraja para ver cuál elige. Otra posibilidad. Esos que dicen, y eso lo digo muy rápido, sencillamente que nada de lo que hagamos nosotros, que eso también me lo he encontrado muchas veces, que es que nada de lo que hagamos aquí, y mucho menos de lo que se está haciendo en Latinoamérica, tiene la menor importancia. Porque lo único que va a importar es si se sube o se baja el salario mínimo en China. O sea, lo único que se puede esperar es una revolución, una tercera revolución proletaria o algo así en China, y bueno, que nosotros, pues en fin, no pintamos ni un carajo en esta historia, vamos. Bien. Y después está el asunto del socialismo del siglo XXI, es decir, todo esto que está ocurriendo en Latinoamérica. ¿Cómo ves el futuro? ¿No? Eso, entre estas posibilidades. Antes de darle la palabra a Jacobo, un chico del público va a preguntar, no sé si va a preguntar o es un comentario. Preguntar, bueno. Pues pregunta mejor y así Jacobo reúne las dos preguntas y las responde a la vez, porque nos queda poco tiempo. Sí, o sube si quieres. Como quieras. Sube más que nada porque la gente de atrás no te va a oír. Bueno, no tiene nada que ver con lo que acaba de preguntar Carlos, se sale un poco del espectro. Es solo por varias consideraciones que he oído. Cuando ha salido Monse ha mencionado, bueno, ya repetimos lo de no hay leyes de la historia, sino leyes en la historia. Luego ha mencionado Montserrat una cita de Lenin, o una frase, bueno, es una cita exacta. El materialismo histórico es un análisis de la coyuntura, no una teoría de las leyes de la historia. Todo el rato con la historia, con todo el rato vas relacionando la historia, y en la primera intervención has mencionado un concepto, la de pluralidad de la lucha de clases. Y es un poco respecto a esa apertura o esa pluralidad de la lucha de clases. La pregunta es si la historia es un proceso autotélico que tiene el fin en sí misma, y a la vez, como dice Althusser, la historia es la historia de la lucha de clases. La pregunta es, pues eso en pregunta, ¿la historia es la historia de la lucha de clases? O ya yendo, eso ya muy más filosófica, mucho más metidos en filosofía, ¿es contingente el antagonismo? No es una pregunta mía, es de Adorno, pero bueno, esa era nada más. Si la historia es una historia de la lucha de clases, y si eso, o es contingente el antagonismo. Si esos antagonismos sean plurales o monistas, son contingentes. Nada más. Bueno, yo creo, Carlos, que celebro mucho que estemos tan de acuerdo, porque como siempre te he admirado de lejos, pues la verdad es que eso me enorgullece. El único problema es que quizá hemos hablado demasiado poco. Si hubiéramos hablado más, pues nos podríamos haber dado cuenta antes de lo de acuerdo que estamos en algunas cosas. Pero, vamos a las dos cuestiones de fondo. Puesto que ya veo que lo que hace a lo de las leyes en la historia, pero no leyes de la historia, etcétera, etcétera, estamos de acuerdo. Vamos a lo de dialéctico. Yo como materialismo dialéctico entiendo lo siguiente, y es una cosa que también se puede aplicar a la teoría marxista de la historia, o al materialismo histórico, o como lo quieras llamar. Ya te he dicho lo que entiendo que son los dos principios del materialismo, es decir, el inmanentismo y el no admitir para cualquier fenómeno dado otra explicación que la que procura la ciencia pertinente en ese momento histórico, que también, como sabes, va variando. Bueno, entonces como dialéctico yo entiendo lo siguiente. En el siglo XIX, que es el siglo de la evolución, del evolucionismo, del positivismo, del historicismo, etcétera, etcétera, es también el siglo en el que el paradigma mecanicista va siendo sustituido por el paradigma organicista. El paradigma organicista de alguna forma es inseparable de las ciencias de la vida y su emergencia. Ya en el último Kant hay más presencia de ese organicismo y del juicio teleológico, etcétera, de lo que podría pensarse o de lo que han pensado los que identifican a Kant exclusivamente con el Kant mecanicista newtoniano de la crítica de la razón pura. Entonces, ese organicismo, claro, lo que tiende es a ocuparse de totalidades. La gran metáfora del organicismo es el organismo, no la máquina como el mecanicismo. Entonces tú, una totalidad, para concretar una totalidad, ahí entra lo de que lo concreto es la síntesis de múltiples determinaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que llevar a cabo una totalización. Y los datos de los que partes son lo abstracto. Tú imagínate que yo quisiera elaborar un diagnóstico de la situación actual de España. Obviamente, si yo me limito a el crecimiento del cultivo de la patata, el aumento de los turistas en Benidorm y unos cuantos datos más, yo estoy en abstracciones. Yo he de hacer una totalización dialéctica.
De tal manera que para mí el método dialéctico es el método sintético totalizador, que no es contrario al analítico reductivo, porque no se puede totalizar si no son datos que tú obtienes fehacientemente, es decir, analíticamente. Y entonces, para mí, ¿qué hace el historiador que quiere explicar una situación histórica determinada? Pues hace una totalización de datos analíticamente obtenidos y punto. Pues eso es para mí el materialismo dialéctico. No que la filosofía dialéctica sustituya, como se ha pretendido en ocasiones, a las verdaderas explicaciones científicas. Eso es el lisenquismo y otras barbaridades rusas que propias de un despotismo oriental, como era en definitiva el régimen soviético, que por cierto, parte de la depresión por la caída del régimen soviético es comprensible, pero en definitiva pues nos hemos librado de un camino que no conducía a ninguna parte, es decir, una experiencia burocrática que acabó en un mal sueño, punto, con lo cual eso es hasta positivo, porque el método transformador, el método de actuación social, etcétera, en definitiva es el del ensayo y error. Habrá que ir ensayando formas y si nos equivocamos, ensayar otras, pues eso ha sido un error, punto. Entonces todo ese lisenquismo y todo eso es una monstruosidad. Entonces yo rescato una racionalidad para la expresión dialéctico, el materialismo dialéctico en este sentido. Dialéctico quiere decir sintético totalizador y punto. Y es deudor de una evolución de la propia ciencia en ese sentido organicista. En ese sentido. Y me parece que tiene en las ciencias sociales un campo pues fundamental de aplicación, porque tienes que totalizar. En la historia no concretarás nunca una situación histórica si no totalizas los datos. Bueno, o sea que ahí creo que estaríamos también de acuerdo. Yo me opongo a todas esas extrapolaciones mal idealistas, porque eso es mal idealismo. El lisenquismo y todo eso es mal idealismo. Además estoy totalmente convencido de que la filosofía del concepto puro nunca podrá sustituir a la filosofía que opera tomando datos científicos o políticos o de la vida cotidiana, porque claro, ya sabemos que el sueño de la razón engendra monstruos, de modo que como sueño de la razón el materialismo dialéctico tradicional, soviético y tal, me parece un grave error. Reformulado en este sentido, yo creo que tiene una racionalidad. Bueno, punto segundo, el futuro. Bueno, pues el futuro. Vamos a ver, el sujeto revolucionario. Eso de cómo sustituir el sujeto del proletariado industrial asumido como sujeto revolucionario, en el supuesto de que eso alguna vez haya sido efectivamente así, el sujeto del proletariado industrial puro y tal, bueno, bien, eso se teorizó durante mucho tiempo sobre eso, pero también pasó pronto con todas las transformaciones económicas del capitalismo a teorizarse otras posibilidades. Recuerda, por ejemplo, aquella época de Marcuse, bueno, yo no sé si tú no habías nacido, pero en fin, aquella época de Marcuse, la fama de Marcuse en las universidades y tal y cual, bueno, pues entonces se decía muy en serio en muchos ambientes universitarios que el nuevo sujeto revolucionario era el estudiantado, por su condición de marginado absoluto. Como era un marginado absoluto, pues entonces el nuevo sujeto revolucionario eran las clases marginadas, incluyendo muy centralmente los estudiantes. Y circulaban panfletos como que se llamó uno muy famoso, que era Miseria en el medio estudiantil, donde se venía a decir que el verdadero expropiado era el estudiante, ya un candidato sustituto del sujeto revolucionario. La multitud de Negri, pero como yo estoy leyendo a Negri ahora, no me voy a manifestar todavía, espero tener las cosas más claras, aunque me parece de un hegelianismo conceptual excesivo, es decir, demasiado complejo. Pero bueno, yo sobre la multitud, claro, tú dices, bueno, hablabas de lo más demoledor del capitalismo. Claro, pero es que esos marginados, bohemios, los estudiantes, eso sería también el correlato de una especie de lumperintelectualitet. De modo que lo más demoledor del capitalismo, claro, si consideramos que el grueso del proletariado interno al capitalismo, que es la subsunción, que es una creación del capitalismo, como la burguesía, el propio proletariado, se ha aburguesado o ya no es revolucionario, entonces nos hemos de ir a los márgenes, a lo que queda por abajo, en los márgenes de alguna forma, de modo que tiene su lógica, pero en fin, eso ya te lo diré. Lo de los franceses,
Sí, yo también he leído estos días lo del altermarxismo. Me parece que es una forma inteligente de salir al paso de un problema. El capitalismo es tremendamente expansionista. Avanza destruyendo, construye destruyendo, pero no se puede negar que ha creado mucha riqueza. Si lo negáramos, negaríamos tal. Bueno, entonces, claro, no podemos quedarnos con un sistema tan creador, tan creativo y expansionista, o no podemos asentir al menos que haya convertido buena parte de las fuerzas productivas en fuerzas destructivas, que es sencillamente lo que está pasando. Pero, si uno coge el ejemplo soviético, el ejemplo de los países del este, cuando estaban en funcionamiento, Cuba, por ejemplo, entonces dice, bueno, es que claro, el socialismo no produce nada, no produce riqueza, y entonces lo único que socializa es la pobreza. Entonces la expresión socialismo de mercado, a mi modo de ver, quiere decir cómo mantener un esquema socialista, pero con mayor productividad y un cierto margen de beneficio. Y es como si aceptáramos como una buena organización socialista, al menos en un periodo de transición, las cooperativas. O lo que están intentando hacer en Cuba, que es ceder el usufructo, buenas tierras que están sin cultivar, a campesinos para que cultiven, produzcan y saquen al mercado cubano, por utilizar el término mercado, en fin, pensando que de este modo habrá mayor productividad. Entonces, que eso es un problema histórico real. ¿Cómo conseguir un socialismo que funcione de una forma productivamente aceptable? Aunque no sea esa productividad exasperada y por la que se paga un precio tan alto como es la del capitalismo. ¿Eso sería una nueva alianza? Bueno, pues lo de la nueva alianza, claro, yo recuerdo la época en la que el PC hablaba de la alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura. Por ejemplo, siempre se han estado buscando alianzas de este tipo porque se ha sentido que había que ensanchar la base. Siempre hay que ensanchar la base. Esto, pues bueno, una alianza de proletarios y gestores, a mí me parece que así, a bote pronto, lo que eso indica es que el socialismo tendrá que ser dirigido por gestores, es decir, por buenos profesionales. Dicho de otra manera, sustituir al empresario por el apratchik, por el funcionario de partido, no funciona. Esto es el reconocimiento de que eso no funciona. Pero esto es un problema gravísimo, un problema tremendo. Estos son los problemas en los que yo creo que deberían pensar los marxistas hoy. Este tipo de problemas, efectivamente, y no seguir que si el joven Marx, que si el viejo Marx, que si Marx se autorrectificó o no se autorrectificó. Esto es el verdadero problema. ¿Cómo conseguir un socialismo con productividad? Con productividad. Bueno, entonces eso sería, claro, el planteamiento de los gerentes, bueno, eso pues ya ha habido propuestas de ese tipo en ese sentido. Y bueno, en cuanto al socialismo del siglo XXI, bueno, yo creo que habría también otros caminos posibles. Por ejemplo, pues la profundización de la democracia. La profundización de la democracia. Es decir, yo creo que el gran dilema de Occidente es que no es lo que dice ser. Los derechos humanos están vaciados en su mayor parte de sentido. Tan pronto como se roza algún interés central del sistema, de eso se olvidan rápidamente. Los límites de la representación política son enormes. La mayor parte de nosotros no nos sentimos representados con el sistema de representación política actual. Ahora, si realmente fuera una democracia efectiva y veraz, si hubiera un sistema de representación justo y equilibrado, que estuviéramos todos realmente representados, si los derechos humanos, todos los que enumera incluso la Constitución, se cumplieran, que no se cumplen, claro, entonces Occidente podría quizá tener ahí un camino, porque claro, pensemos, hoy hemos estado todo el día de la mañana hablando de la importancia de los procesos económicos como vector directivo del proceso social. Decidme, ¿quién toma las decisiones económicas relevantes? ¿Quién dirige la economía? Es decir, ¿quién dirige nuestras vidas? Desde luego no hay una dirección democrática. ¿Cómo? Las multinacionales. Claro, las multinacionales. Claro. Yo digo, ¿quién dirige las multinacionales? Pero eso no es un proceso, dado que estamos en una democracia, eso debería también democratizarse. Entonces resulta que Estados Unidos no puede dejar de tener guerras porque la industria militar lo impide. Porque claro, si fabricamos muchísimas bombas y muchísimas, eso hay que usarlo, hay que comprarlo. Claro, entonces ¿quién dirige la política esa bélica?
pues los fabricantes de armas, y así sucesivamente. Entonces, quizá una profundización de la democracia, exigir que las cosas que sean como dicen que lo que son, quizá ese podría ser un camino, no lo sé. Y en cualquier caso, pues el futuro yo lo veo negro, sinceramente. Ya para terminar, preguntaba con lo del socialismo del siglo XXI, por lo de la revolución bolivariana, todos los movimientos latinoamericanos. Bueno, pues eso me parece que es un experimento al que yo le deseo que tenga mucha suerte, pero vamos a ver, porque ya te dije el otro día que estábamos comiendo, que yo veo en América Latina una disyuntiva tremenda. Por un lado, la revolución bolivariana, y en el que hay un elemento racial también muy importante, indigenista, etcétera, y luego el modelo de socialdemocracia que pretende ser avanzada, que no sé si lo es, de Brasil, basado en el crecimiento y en el desarrollo económico y en una integración mayor en el capitalismo mundial. Yo creo que el futuro en América Latina es esa disyuntiva. ¿Qué vaya a conseguir la revolución bolivariana? Pues bueno, no lo sé. Yo creo que veremos en los próximos días, en los próximos años, cosas importantes en ese sentido, y algunas quizá muy graves. Como tampoco desdeñaría que, a pesar de las concesiones que esté haciendo Obama a la derecha, un día nos encontramos con que hay un atentado y le matan. Ya lo hicieron con Kennedy, que fue el gran campeón del anticastrismo, y lo mataron. Aunque claro, yo creo, por eso digo que mi idea es, y no quisiera ser pesimista, pero yo veo un futuro muy difícil, la verdad. Jacob, bueno, como ha preguntado un chico más, recogemos la última pregunta. No, yo quiero contestar a ese chico. Sí, pero otra pregunta y recogemos las dos preguntas. Con la oscuridad del futuro me he nubilado, he tenido una mancha negra en el futuro. Bueno, ¿otra pregunta tiene? Sí, el futuro que yo veo es que quedan 15 minutos y quiero que recojas la última pregunta y respondas a las dos. Por favor, Víctor, si no te importa. Vale, sí, no, muy bien. No, solo que, bueno, una reflexión si importa y una pregunta. No se te oye, si puedes venir. No, prefiero chillar. Pues chilla. Nada, solo muy brevemente. Cuando la respuesta que daba Jacob a la pregunta de Carlos, pues digo, a lo mejor, si sirve como la advertencia muy molesta a Jacob para cuando hables con Carlos, porque Carlos me parece que la suele escolar identificando esto de... vale, o sea, que no le vamos a reconocer ninguna virtualidad al término materialismo dialéctico, ¿no? Entonces, puedo estar de acuerdo con la reflexión teórica del mal uso que se ha dado al materialismo dialéctico, puedo estar de acuerdo, pero decir que ese término no vale absolutamente para nada, no sé si... O sea, decir que ese término pretende ser marxista, entonces es marxista, no reconocerle ninguna virtualidad a ese término, no sé si es querer ser más listo que toda tradición marxista. Que bueno, será lo lista que haya sido, pero en cualquier caso pretende ser inequívocamente más lista que toda tradición marxista. Entonces, alguna virtualidad teórica, de hecho, tiene. Y que de hecho, porque digo que si iría por la respuesta de Jacobo, esta totalización, no sé si es un poco forzado decir que el marxismo dialéctico sería la filosofía de Marx, que no sé si es un poco tirar del hilo de como que Althusser ya no sabía qué hacer con el término para mantenerlo y que lo echaron del partido, pues dijo, pues esto es la filosofía, esta sin hacer la voy a hacer yo. Y luego cuando se fue, ya dijo directamente, porque esto directamente un hierro de madera, y ya lo dijo claramente, ¿no? Pues querer mantenerlo por esa vía, pero si va como totalización filosófica, pues que a lo mejor no había que identificar, como hace Carlos creo constantemente, dialéctica con el uso hegeliano de la dialéctica, porque efectivamente dialéctica en Hegel será teleológica, y efectivamente en ese sentido no cabrá dar la vuelta a Hegel, porque por mucho que de la vuelta, si es el desarrollo teológico de la idea o de la materia, lo que está diciendo Hegel, pero es que la dialéctica no es solamente en sentido hegeliano, parece que identificas como dialéctica con Hegel, y en el sentido de Jacobo, pues me evoca un montón de cosas que me parece una vía muy interesante, porque esa totalización filosófica de toda la realidad, que es verdad, Carlos, ¿tú crees que no te hace falta? ¿Por qué? Entonces, ¿tú crees que no la consideras necesaria? Porque, para estudiar la totalidad, como es una suma de estructura, y como tienes el estructuralismo, porque con el estructuralismo no necesitas la dialéctica. Estudiar todas las estructuras y su interrelación estructural, pero no dialéctica. La cuestión es que en ese estudio de todas las estructuras y de su interrelación estructural, en toda la historia de la filosofía, de la historia de la ciencia, ha habido siempre como una tendencia a estudiarlo mal. Y era eso que la teoría filosófica ha llamado como forma metafísica o de hipostasía de las estructuras que ha habido siempre. Eso Massimo lo tuvo siempre muy claro, y efectivamente, pues a través de una vulgata, dijo, bueno, esto llamamos concepción dialéctica. Eso me parece que es inequívoco, y no sé si va por la perspectiva de Jacobo. El último término, si eso dialéctico, que es imprescindible también el marxismo, es esa utilización máxima, pues algo así, imagino que no por gratuidad, el propio Platón dijo que el método de esa totalización también se llama dialéctica, que era el método de la filosofía. O sea, que no parece en absoluto gratuita bueno, modestamente, vamos,
la alternativa de Jacobo, y no sé si el problema va por esa línea, ¿no? Así me está. Bueno, pues a este comentario nada, agradecer la clarificación. Sí, efectivamente, yo creo que dialéctico es sinónimo de sintético totalizador. También puede recoger una cierta connotación de antagonismo, en el sentido en que un debate decimos que es dialéctico cuando hay una contraposición clara y efectiva de posiciones, pero en fin, dialéctico ha tenido tantos significados a lo largo de la historia, y repito, el materialismo dialéctico como codificación de un conjunto de filosofemas que pretenden sustituir el lenguaje científico o científicamente fundamentado, me parece una aberración. En este otro sentido creo que puede seguir teniendo una funcionalidad. Bueno, en el bien entendido de que no hay que sacralizar los términos, no hay que sacralizarlos. Es decir, pues, bueno, en fin, porque si fuéramos con ese purismo, no habría ya prácticamente ningún término filosófico que pudiera usarse, por lo cargados que están todos. Bueno, y luego en cuanto a lo de la contingencia, claro, el antagonismo ciertamente es contingente, porque lo contrario de contingente sería absoluto. Absoluto es lo que se ha desgajado respecto de toda dependencia, es absoluto. Entonces, los antagonismos contingentes son los propios de coyunturas, de momentos, de situaciones, incluso de formaciones económico-sociales, en este sentido. Por lo tanto, sí, hay una contingencia en los antagonismos. De hecho, Adorno y Horkheimer, ellos mismos, fueron reformulando su propia teoría crítica de acuerdo con las contingencias de las luchas de clases y de esos antagonismos, hasta llegar a esa posición de pesimismo civilizatorio final, que ya no admite otra dialéctica que la puramente negativa, y que en última instancia es pues esa idea de que cuanto peor, mejor, de alguna manera, que sería el final, la consumación de una dialéctica puramente negativa, ¿no? Y bueno, la pluralidad de la lucha de clases, ¿no? La lucha de clases se ha manifestado desde luego de muchas maneras. Por eso es por lo que la lucha de clases no se puede entender hoy que se manifieste como en el siglo XIX. Empecemos. Hoy grandes instalaciones fabriles, como la desde el XIX, al lado de la que se construían ciudades obreras, donde vivían los obreros totalmente fagocitados por las propias fábricas que estaban al lado, en aquellas jornadas de 10, 12 y 14 horas diarias, eso ya no existe. Incluso hay un tipo de trabajo que se hace ya en casa. Según parece, cada vez más hay gente que trabaja en casa. Por lo tanto, claro, aquello que se decía después del 45 en Francia, hay que mirar siempre que dice Belleville o Villancourt, no sé si era Belleville o Villancourt, un barrio obrero. Miren los barrios obreros. Bueno, pues hoy eso está, yo creo que francamente superado. Por lo tanto, ha habido efectivamente una fragmentación, una pluralización y una diversificación de la lucha de clases. Ha sorprendido mucho a los analistas, por ejemplo, que en el sur de Madrid empieza a votarse al PP, los famosos cinturones rojos. ¿Por qué? Pues por todas las transformaciones sociales que hemos estado viviendo, porque ya va a vivir al sur mucha gente que en realidad su imaginario ya no es el imaginario de la izquierda, el imaginario colectivo. No sé si contesto con esto lo que tú preguntabas. Sí. Era simplemente que creo eso, que no contestar la pregunta de si el antagonismo es contingente o no, me parece que pues desmonta entera toda la teoría marxista, que no se puede, porque si no el antagonismo, si no hay antagonismo, no hay historia como lucha de clases. O sea, no se puede decir que la historia es la historia de la lucha de clases, porque la lucha de clases es antagonismo, nada más. Sí, pero la lucha de clases entendida estructuralmente, pero fenoménicamente se da de muchas formas. Ahí es donde yo llevaba el término contingencia. Pero claro, estructuralmente es que eso pertenece a la esencia misma de una sociedad productora de mercancías. Claro, como es la capitalista. Ese antagonismo es intrínseco al capitalismo. Es una sociedad escindida. Yo quería comentar una cosa.
a la intervención de Víctor y también sobre lo que ha dicho Jacobo, yo creo que, por ejemplo, esta distinción, o sea, la recuperación del término dialéctico por parte de Jacobo, ¿no?, como una especie de método sintético totalizador, tiene bastante que ver con la comprensión que tiene Manuel Sacristán de la dialéctica, o del concepto dialéctico como la construcción de una totalidad o de una individualidad histórica representada con todas sus contradicciones, que además está vinculada con la praxis proletaria. Es decir, que a la heurística de los análisis analítico-reductivos le tiene que seguir de alguna forma esta totalización también, y en el contexto de Sacristán, que yo creo que es un poco por donde está el asunto en cierto sentido, eso está absolutamente vinculado a la praxis. Sacristán de otra forma niega que el materialismo dialéctico de todas formas sea algo así como una suprametodología, lo niega absolutamente, y niega que haya también leyes suprahistóricas en la historia. Luego, por otra parte, respecto a la cuestión de la totalidad en Althusser, yo también creo, como Víctor ha dicho, que en Althusser obviamente la conservación del término materialismo dialéctico es una conservación coyuntural perteneciente a la estructura de un partido que prácticamente estuvo a punto de echarle varias veces. Y lo que pasa es que la solución althuseriana a la filosofía, la apuesta althuseriana por la constitución de una forma filosófica por el materialismo del encuentro tampoco me parece satisfactoria. Sobre todo porque, y el grave problema que tiene el marxismo estructuralista de Althusser, yo creo que hay varios problemas en él. Uno de ellos es, a mí me parece que la formalización de la teoría del modo de producción es excelente, bajo mi punto de vista. Y, por ejemplo, Pulanzas creo que su sistematización también en su teoría del Estado la siguió muy bien, aunque criticando radicalmente el instrumentalismo althuseriano. Pero creo que a pesar de esa formalización tan interesante que tiene dos problemas básicos. El primero es la anulación absoluta del concepto de subjetividad, tan importante para el marxismo. Anulación que no sabe tematizar nunca, porque ni siquiera en los últimos textos es tematizada por él. Y el otro grave problema del marxismo estructuralista de Althusser es el concepto de tiempo y el concepto de agencia social vinculado al tiempo. ¿Dónde aparece el tiempo en la estructura en Althusser? Es el grave problema que yo veo también. La imposibilidad de conjugar el concepto de estructura con tiempo. Y ahí también sería interesante el término quizá dialéctica, en el sentido de las modificaciones que se pueden introducir en la totalidad social a partir de diversas formas de agenciamiento social. Ahí estaría pues una teoría de la subjetividad y quizá habría que ahondar en esas nuevas formas de sujeto. Solo quería añadir eso. Bueno, voy a ceder las dos últimas palabras porque quedan 5 minutos para el cierre, pero que sirva esto pues, para que haya debates incluso fuera cuando salgamos a comer y en los próximos días. Ha pedido la palabra... Sí. No, lo mío es muy breve. ¿Se me oye? Sí, si quieres te puedes acercar también. No, solo una apreciación o una opinión de Jacobo y de cualquiera de los que han intervenido. ¿Hasta qué punto está ligado el individualismo al capitalismo y si eso es una contraposición al marxismo? Vale, gracias. En la época actual. Gracias. Sí, yo solo quería insistir un momento en el tema del lenguaje. Es decir, a mi modo de ver, esos términos, el término dialéctica, por ejemplo, como Mario acaba de señalar, tiene, de ahí Sacristán yo creo que dan la clave, un enorme peso retórico. ¿Por qué? Porque esa totalidad jamás está dada en el análisis científico, sino que siempre es, podríamos decir, como un de más, como en cierta medida unir un poco más allá, en el ámbito del lenguaje, de cara justamente a lo que tú señalabas antes, a la construcción de esa vulgata que en último término no pretende simplemente dar elementos de explicación, sino también elementos de movilización, y por tanto tiene toda una serie de contenidos de esperanza, de expectativas, de creación de fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, volviendo a la pregunta que yo te formulaba al principio de mi intervención, era, si bien el término materialismo histórico, e inclusive el término materialismo dialéctico, e inclusive la referencia a la dialéctica en la tradición, llamémosle marxista estándar, ha tenido ese efecto de producir una especie de interpelación retórica a quien lo escucha. Tú
eres de los nuestros. O sea, estás en esa parte del antagonismo social. Mi pregunta es, ¿en este momento utilizar esos términos no supone un bloqueo para el pensamiento? Y más en el marco de un congreso como ese, que es pensar con Marx. ¿No supone un bloqueo porque de alguna manera genera un efecto como de identificación que nos impide ir más allá de lo que está ahí? Ese era el punto. Entonces, no me vale decir llámalo como quieras. Justamente porque el término ahí es fundamental. No lo puedo llamar como quiera. Si lo llamo materialismo histórico, a sabiendas o no, de alguna manera me introduzco en ese uso del lenguaje. Si lo llamo teoría de la historia, me separo de ese uso y me coloco en otro punto, que es, a mi opinión, lo que hace Carlos. Si lo llamo teoría crítica de la historia, me coloco en otro, que a él no le gusta, pero que a lo mejor a mí me puede gustar más. Entonces, ese juego en el uso del término es el que a mí me parecía, o el que yo o por el cual te estaba preguntando, ¿no? Es decir, si tú usas el término, ¿dónde te posicionas? Porque ese término es una marca. Yo me posiciono en la tradición marxista-comunista. Punto. Marxista-comunista. No tengo más que añadir. Y no estoy dispuesto a abandonar sin más un vocabulario que hay que reformular, no hay que detenerse, por supuesto, y en el bien entendido de que desde luego el marxismo tiene que ser prolongado creativamente con las reformas incluso de vocabulario que se quieran, pero no veo por qué haya que echar por la borda, y en el bien entendido de que comunismo tampoco se puede entender hoy lo que se ha entendido en determinadas vulgatas. Es decir, para mí la esencia del comunismo en estos momentos sería poner el proceso histórico bajo la dirección consciente y racional de los productores libremente asociados. O eso, o el caos y la destrucción. Esa es la disyuntiva civilizatoria en la que estamos. Y no hay más que ver cómo va el mundo. ¿Es o no es un caos el mundo actual? Las hambrunas, las guerras, la depauperación, el capitalismo totalmente desregulado, fundamentalmente financiero, la depredación ecológica y así sucesivamente. O se racionaliza eso bajo la dirección eso de los productores libremente asociados, o será la destrucción de la humanidad. Y en esa coyuntura, pues ese tipo de asociación libre de productores que dirijan el proceso es lo que proponía Marx en definitiva, porque Marx tampoco da grandes definiciones de cómo será el comunismo. Si tú pones en una platillo de la balanza los análisis del capitalismo y en el otro lo que dijo sobre la sociedad futura, llama la atención que salvo la crítica del programa de Gotha y algunos esbozos, Marx dice realmente muy poco. Por lo tanto, tampoco podemos nosotros predeterminar qué será ese comunismo futuro. Y lo que no tendría tampoco ningún sentido es cometer los errores de las viejas utopías. Uno lee a Fourier y claro, a lo que más se parece un faranserio fourieriano es a un campo de concentración, porque está absolutamente regulado todo. Todo lo que hay que hacer, cómo tiene uno que relacionarse. Claro, eso no. Es decir, habrá que ser también muy creativamente en lo que venga en el futuro, de acuerdo con ese, lo que yo llamaba, siguiendo a los racionalistas críticos y a los biólogos, el método del ensayo y error. Por eso cuando digo comunismo me estoy refiriendo a esa tradición que inaugura Marx. Sí, bueno, hay con el pensamiento moderno, el capitalismo, la revolución industrial y las ciencias sociales, con el capitalismo nacen de la mano, es decir, capitalismo y democracia desde luego van unidos, y ese es uno de los grandes problemas que ha tenido la democracia, que precisamente la democracia es traída como un instrumento de lucha contra el antiguo régimen por la burguesía naciente. Bueno, eso ya ha sido muy estudiado. Y eso, claro, crea ahí una serie de problemas que son los que marcan toda la historia de la democracia y todo lo que son los antagonismos internos y las debilidades de la propia democracia. Pero trae también el individualismo a todos los niveles, por ejemplo, el individualismo metodológico, que es lo propio de las ciencias sociales. Es decir, el protagonista social es el individuo, el átomo social, el contractualismo entre átomos sociales, etcétera, etcétera.
El marxismo no es individualista, es holista. Es holista. Como yo he dicho, no parte del hombre, no parte del átomo absolutizado, sino del periodo social históricamente dado, de la formación económico-social, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias. Se ha acabado la sesión de hoy y el debate. Esperamos verles esta tarde en la sesión de la tarde. Y nada, vámonos a comer.